Iglesia Cristiana de Colombia. What a wonderful day it is. Qué maravilloso día es hoy. What an amazing conference this has been. Y qué gran conferencia ha sido esta. David and I keep commenting on what a beautiful spirit is in this place. David y yo seguimos comentando acerca del espíritu que habita en este lugar We have been so blessed. y hemos sido muy bendecidos. And we thank you, all of the, how do you say the name of your church? Well, Anyway, we thank- it's all the churches, I guess. Yeah, well, right, but we want to thank those who are serving in the Okay. church, helping to host the conference, and for all of the hospitality. Queremos también agradecer a esta iglesia por el ministerio de ayudas que ha ayudado, por la hospitalidad, así que muchas gracias a todos. Yeah, we know it takes a lot of work Sabemos que se requiere de mucho trabajo to put on a great conference, el poder llevar a cabo una conferencia como esta. and we appreciate Y apreciamos mucho everyone who is serving a todos los que están sirviendo in the house of God. en la casa de Dios. And I'm very excited about this morning. Y estoy muy emocionada acerca de esta mañana. Did you come expecting? ¿Vinieron esperando algo? Hallelujah. Aleluya. Well, we know that apart from Him, we can do nothing. Sabemos que aparte de Él no podemos hacer nada. Jesus said that in John chapter 15. Jesús dijo eso en Juan capítulo 15. He is the vine, Él es la vid, we are the branches. nosotros los pámpanos. And apart from Him, Y aparte de Él we can do nothing. no podemos hacer nada. So let's look to Him right now. Así que miremosle a Él en esta mañana And let's ask Him to have His way y pidámosle a Él que tenga su obra en nosotros and move in our midst today y que se mueva en medio nuestro as He desires. como Él lo desee. Amen. Amén. Hallelujah. Would you Hallelujah. like to stand with me? ¿Se pueden poner de pie conmigo, por I know favor? you have your notes and your Bibles in your laps, but if you can stand up. Yo sé que tienen sus notas y Biblias y cuadernos, pero si las pueden colocar tal vez en la silla y ponerse de pie. And let's just reverence the Word of God Y solo vamos a reverenciar la palabra de Dios and the Holy Spirit. y al Espíritu Santo. Heavenly Father, Padre Celestial, we come to you today. venimos delante de ti hoy. We come to you together Venimos hoy juntos as one body como un cuerpo in Christ. en Cristo. We come to the throne of grace Venimos al trono de la gracia right now en este momento by the precious blood of Jesus. por la preciosa sangre de Jesús. We thank you for the bold access that we have Te damos gracias por el acceso que tenemos into your presence. a tu presencia. You have invited us to come. Tú nos has invitado a venir, You have called us nos to come has llamado a venir into your presence a tu presencia and to stand in the place of prayer. y para pararnos en la brecha de la oración. You have made us a kingdom of priests. Nos has hecho un reino de sacerdotes. You have joined us with Jesus, Nos has unido con Jesús, the greatest intercessor. el mejor intercesor. We acknowledge you, Lord Jesus Christ, Nosotros te reconocemos, Jesucristo, as our great intercessor, como nuestro gran intercesor, the only mediator el único mediador between God and man. entre Dios y los hombres. And you ever live Y tú vives para siempre to make intercession para hacer intercesión for us por at nosotros the right hand of a God. la diestra del Padre. And you have, Heavenly Father, Y tú, Padre Celestial,
have raised us up nos has levantado and caused us to sit together y has causado que nos sentemos in heavenly places en lugares celestiales in Christ Jesus en Cristo Jesús and with Christ y Jesus con Cristo Jesús, as intercessors como intercesores with Him. con Él. What a privilege. Qué privilegio, What an honor. qué honor. We take our place right now Tomamos nuestro lugar en este momento, in that place of prayer. en ese lugar de oración. Hallelujah. Aleluya. I like to say it this way. A mí me gusta decirlo de esta manera, Get your boldness on. como que aférrate o ponte tú de nuevo. Proverbs 28:1 says, Proverbios 28:21. "The wicked flee when no one's pursuing, Los malos huyen cuando nadie los sigue, but the righteous pero el justo are as bold as a lion." tienen coraje como la de un león. Amen. Amén. Pastor David has been teaching us about the gift of righteousness. Pastor David nos ha enseñado acerca del regalo de la justicia. Amen. Amén. Jesus was made our sin Jesús fue hecho nuestro pecado so that we could be made the righteousness of God para que tú y yo pudiéramos ser hechos la justicia de Dios in Him. en Él. Amen. Amén. So put that righteousness on. Así que ponte tu justicia. It's part of your armor Es parte de tu armadura for prayer para la oración. because the righteous Porque el justo, are bold. los justos They tienen are denuedo, confident. son confiados, They know how to use the authority saben cómo usar su autoridad that God has restored to que them. Dios les ha restaurado. And we need to use our Y authority tenemos que usar nuestra autoridad in the place of prayer. en el lugar de la oración. Amen. Amén. When Isaiah prophesied concerning Jesus Cuando Christ, Isaías profetizó acerca de Jesús, one of the things he said una de las cosas que él dijo was that the government would rest on his shoulders. fue que el gobierno iba a posar sobre sus hombros. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? It's one of the Christmas verses. Es uno de los versículos de la Navidad. Well, if the government, hallelujah, in other words, the authority in the earth En otras palabras, la autoridad de esta tierra is resting on Jesus' shoulders. está posando sobre los hombros de Jesús. And in this age, this Y en dispensation, esta dispensación, we are the body of Christ in the earth. nosotros somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Then we are those shoulders. Entonces tú y yo somos esos hombros. Jesus is the head. Jesús es la cabeza. We are the body. Nosotros el cuerpo. The government El gobierno is on his shoulders. está sobre nuestros hombros. Hallelujah. We Aleluya. have authority Nosotros tenemos autoridad in this earth. en esta tierra. When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y a Eva, He gave the earth to them. Él les entregó la tierra. He gave them dominion. Él les dio a ellos dominio. He delegated the authority for the earth to man. Él les delegó la autoridad de la tierra a ellos. And this is why, Y esta es la razón, as we said the first morning, como lo dijimos en la primera mañana, we must pray. nosotros tenemos que orar. Because God has sovereignly Porque Dios de una manera soberana tied himself se ha atado al mismo to human cooperation con la cooperación humana in the execution of his will al ejecutar su voluntad on this earth. sobre esta tierra. And so Jesus said, Así que Jesús dijo, if two of us si dos de nosotros agree, estamos de acuerdo, where? ¿en dónde? If any two of us agree on earth Si cualquiera de nosotros se pone de acuerdo en la tierra, as concerning anything that we ask, con lo que tenga que ver con lo que pidamos, it shall be done. será hecho. Hallelujah. Amén. And we've been talking about expanding our hearts Y hemos estado hablando de expandir nuestros corazones and expanding our prayer life y expandir nuestra vida de oración and praying
bigger than ourselves. y orando más grande que nosotros mismos. And taking the instructions of the Word of God Y tomando las instrucciones de la palabra de Dios on how to pray en cómo orar and what to pray for. y por qué tenemos que orar. And we don't have to understand with our minds Y no tenemos que entender con nuestras mentes why it is important to pray por qué es importante orar for things we're told to pray for. por las cosas que se nos pide que tenemos que orar. We just need to be obedient. Solo tenemos que ser obedientes. Amen? Amén. And in 1 Timothy 2, Y we're en, instructed, y en 1 Timoteo capítulo 2 se nos instruye, first of all, primeramente, pray for all men. orar por todos los hombres. How can we do that? ¿Cómo podemos hacer eso? Well, if God told us to do it, Bueno, si Dios nos dijo que lo hiciéramos, we can do it. podemos hacerlo. And we do find strategies Y si encontramos estrategias in God's Word en la palabra de Dios to do it. para hacerlo. One of the strategies Una de esas estrategias is found in that same passage se encuentra en ese mismo of 1 pasaje Timothy 2. de 2 de Timoteo, 1 Pray for Timoteo kings. capítulo 2. Ora por reyes. Amen. Amén. Pray for those in authority Ora por aquellos que están en eminencia in the earth. en la tierra. So our prayers make a difference. Así que nuestras oraciones marcan la diferencia. God's will is done La voluntad de Dios se hace as we pray. mientras tú y yo oramos. Someone said it this way. Alguien lo dijo de esta manera. God rules the world Dios gobierna el mundo through the prayers of his people. a través de las oraciones de su pueblo. God is not in control Dios no está en control outside of our using our authority and our prayers. Él no puede hacer nada afuera de nuestras oraciones y afuera de nuestra autoridad. God is sovereign, Dios es soberano, but he has sovereignly decided pero Él de manera soberana ha decidido to give us a choice. darnos a nosotros una He sovereignly decided Él de manera soberana decidió to delegate authority on earth to us. delegarnos la autoridad aquí a nosotros. And the word prayer, Y la palabra oración, as I mentioned the other day, como lo mencioné hace unos días, is used over 100 times se usa más de 100 veces in the New en el Testament. Nuevo Testamento. Pray without ceasing. Orad sin cesar. Jesus was our example. Jesús fue nuestro ejemplo. He prayed. Él oró. The scriptures even declare Aún las escrituras declaran in the book of Hebrews en el libro de Hebreos that he prayed que él oró with strong cryings con gemidos indecibles and tears. y lágrimas. And he learned obedience Y él aprendió a ser obediente by the things that he suffered. por las cosas que él sufrió. He suffered opposition. Él sufrió oposición. He suffered rejection. Él sufrió el rechazo. He suffered feeling alone Él sufrió el estar solo and misunderstood, y el que no lo entendieran. but with strong cryings and tears. Pero con lágrimas en sus ojos y gemidos indecibles prayers. y oraciones, He prayed él oró regularly. de una manera constante. And as you well know, Y como ustedes saben, one of the most profound prayers that Jesus prayed una de las oraciones más profundas que Jesús hizo was in the Garden of Gethsemane. fue en el huerto, en el jardín de He Getsemaní. sweat Él great drops of sudó blood, sangre, agonizing agonizando in prayer. en oración. This is where he made his resolve, Allí es donde él resolvió sus asuntos, in the place of prayer. en un lugar de oración. This is where he got his strength, Fue ahí donde él obtuvo su fuerza, in the place of prayer. en un lugar de oración.
He prayed. Él oró. If it's possible, Y si es posible, let this cup pass from me. y él dijo, si es posible que esta copa pase delante de mí, But not my will. pero que no se haga mi voluntad, Your will sino la tuya, be done. que se haga tu voluntad. And when Jesus taught his disciples to pray, Y cuando Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar, when they asked him to, cuando le preguntaron, he told them to address God as Father, él les dijo que se dirigieran a Dios como Padre, to hallow his name, que santificaran su nombre, and then he taught them what to pray for. y luego él les dijo por qué tenían que orar. And he said, pray this. Y él dijo, oren esto. He said, say this. Y él dijo, digan esto, Your kingdom come. que venga tu reino, Your will que se be haga done. tu voluntad. Where? ¿En dónde? Your will be done Que se haga tu on voluntad earth en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. What I want to share with you today, Lo que les quiero compartir hoy, and I know you're still standing, y sé que todavía están de pie, and we're going to pray a prayer, y vamos a hacer una oración, and then I'm going to let you be y seated. luego voy a dejar que se sienten. And what we're going to talk about Y lo que les voy a hablar en esta mañana is our ultimate prayer mandate. es nuestro mandato número 1 de la oración. Our ultimate prayer mandate. Nuestro mandato principal de la oración. Jesus alluded to this Jesús aludió o habló acerca de esto in what is called the Lord's Prayer. en lo que nosotros llamamos la oración de Jesús. When he said, say this, Cuando él dijo, digan esto o oren esto, your kingdom come, venga tu your reino, will be done que se haga tu voluntad in earth en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. But we're going to get an expanded understanding Pero vamos a recibir un entendimiento más expandido of that ultimate prayer mandate acerca de ese mandato de la oración. today. Hoy, Do you believe that? ¿lo creen? Hallelujah. Hallelujah. Well, let's ask Holy Spirit to help. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Holy Spirit, Espíritu Santo, open the eyes of our understanding abre los ojos de nuestro entendimiento that we may know the hope of your calling para que podamos saber el llamado, la esperanza de tu llamado and the riches of the glory of your inheritance y las riquezas de tu herencia in us en nosotros and the exceeding greatness of your power toward us y el poder que excede hacia nosotros and in us y en nosotros, who believe. aquellos que creemos. The power that raised Jesus Christ from the El dead poder que levantó a Cristo entre los muertos and set him at your own right hand y lo pusiste a tu diestra in heavenly places. en lugares celestiales, Far above mucho más arriba all de principality, todo principado, all power, de todo poder, all might, de toda potestad, all dominion, de todo dominio, every name that's named, cada nombre que es nombrado, not only in this age, no solo en esta era, but in the age which is to come. pero en la era que ha de venir. Holy Spirit, Espíritu Santo, have your way today haz lo que tú quieras hoy in all of these morning sessions, y en estas sesiones de las mañanas, as well as tonight también como en esta noche and tomorrow in the graduations. y mañana en las We graduaciones. thank you now Te damos gracias ahora that you hear our prayers que tú escuchas nuestras and oraciones you answer our prayers y tú respondes nuestras and you oraciones show us great and mighty y tú things nos muestras cosas poderosas y maravillosas which we do not yet know. que aún no conocemos. You do exceeding abundantly above Y tú haces mucho más allá all that we could ask de lo que podemos pedir or even think, o aún pensar, according to the power de acuerdo al poder that works in que us. actúa en nosotros. To you be glory A ti sea la gloria in your church en tu iglesia forever and ever. por siempre y para siempre. Amen. Amén.
Hallelujah. Aleluya. One more prayer. Una oración más. Stretch your hands out to me. Extiende tus manos And hacia agree mí with this. y ponte de acuerdo con esto. Holy Spirit, Espíritu Santo, think through my mind. piensa a través de mi mente, Speak through my lips. habla a través de mis labios, Minister effectively ministra de una manera efectiva to your precious people. a tu pueblo hermoso, These amazing leaders. a estos líderes increíbles, And equip us. y equípanos, Instruct us. instrúyenos, Comfort us. consuélanos, Encourage us. anímanos. You know the needs. Tú conoces las We're necesidades. asking you now Te estamos pidiendo for ahora every need to be met. para que cada necesidad sea suplida. We pray for our brother or sister on our right, Oramos por nuestro hermano o hermana a nuestra our derecha, brother or sister on our nuestra left, hermano o hermana a nuestra izquierda, in front of us, behind us. enfrente de nosotros, detrás de nosotros. We acknowledge one another Nos reconocemos los unos a los otros and we lift each other up to you. y nos levantamos todos hacia ti. Your will be done Que se haga tu voluntad in their heart and in their life en sus corazones y en sus vidas and in their y ministry. en sus ministerios. In the precious name of Jesus En el Christ. precioso nombre de Jesucristo. And everyone that agreed said, Y todos Amen. los que están de acuerdo dicen, Amen. You may be amén. seated. Pueden tomar asiento. Hallelujah. Will you remember our text Ahora, si se acuerdan de nuestro texto from Tuesday morning? del martes en la mañana, For me, thank Yeah. you. I'll give you that one. Thank you. Jeremiah 33, verse 3, Jeremías 33, versículo 3, God said through Jeremiah, Dios dijo a través de Jeremías, call unto me, clama a mí and I will answer y thee. yo te responderé. Amazing promise. Es una promesa increíble, But it gets better. pero mejora. And I will show you Y yo te mostraré great and mighty things cosas grandes which thou knowest not. y ocultas que tú no conoces. How many have experienced that? ¿Cuántos han experimentado eso antes? We mentioned Hannah as an example. Mencionamos a Ana como un ejemplo. She was praying for a child. Ella estaba orando para tener un hijo, But oh, what a great plan pero qué gran plan was birthed. fue nacido. God's plan Fue el plan de Dios que was nació, birthed dio a luz with the birth of con Samuel. el nacimiento de Samuel. He anointed David to be king of Israel Y él ungió a David para ser rey de Israel. and was used mightily by God Y fue usado de una manera impresionante por to Dios prophesy the word of the Lord para profetizar la palabra del Señor. to those in authority Aquellos que estaban en autoridad and to the people of God y al pueblo de Dios and to God's leaders y a los líderes de Dios. like David. Por ejemplo, como David. So valuable. Tan valioso. Amen. Amén. In the book of Genesis, Ahora en el libro de Génesis, after the fall, después de la caída and after Cain was banished from the garden, yes, Cain. After Cain slew Abel, después de que Caín mató a Abel and Cain was separated, y Caín fue separado, actually, this was the first separation, de hecho esta fue la primera separación, if you will, si lo podemos ver de esa manera, between God's people entre el pueblo de Dios and the people of the world, y las personas del mundo, the people who rejected God. las personas que rechazaron a Dios. We see the generation of Adam Vemos la generación de Adán bringing in the Messiah. trayendo al Mesías. Adam Adán
Adam and Eve had Cain and Abel, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, but Abel was killed by his brother. pero Abel fue matado por su hermano. Abel was righteous, Abel era justo, the scripture says. las escrituras lo dicen, And as Pastor David pointed out, y como Pastor David lo dijo, righteousness la, in the Old la Testament justicia en el Antiguo Testamento was on credit. era por crédito, But God respected Abel's sacrifice pero Dios respetó la ofrenda de Abel, because it represented the ultimate sacrifice porque representaba el sacrificio último, of Jesus Christ. el sacrificio de Jesús. Blood was shed La sangre fue derramada with Abel's sacrifice. con el sacrificio de Abel. Cain was jealous. Caín tenía celos. He killed his brother Él Abel. mató a su hermano Abel God dealt with him, y Dios lidió con él but he refused to repent. y él rehusó arrepentirse. He ran from the presence of God. Él huyó de la presencia de Dios And he built a city, y él hizo una ciudad, but it was not of God. pero no era de Dios. On the other hand, Al otro lado, God restored to Adam and Eve Dios le restauró a Adán y a Eva a son named Seth. un hijo llamado Set. And then Seth had a son, Él tuvo un hijo, Enosh. Enosh, Enoch, No, actually not Enoch, Enosh. Enosh. Enoch came later. Enoch vino Same thing. después. Anyway. Okay, then we read about Enoch who walked with God, Luego más adelante leemos acerca de Enoch and he was not because God took him. y él ya no era más porque Dios se lo había llevado. Remember that? ¿Se acuerdan de esa historia? Okay. But after Seth's son was born, Pero después de que el hijo de Set nació, in English, Enosh. Enos en español, Okay. The Bible says, then men began to call on the name of the Lord. después de eso dice que el pueblo o las personas comenzaron a clamar al nombre de Dios. Cain's generation was not calling on the name of the La Lord. generación de Caín no estaba clamando al nombre de Dios. But this generation Pero esta generación was calling on the name of the Lord. estaba clamando al nombre del Señor. And the seventh from Adam, Enoch, Y el séptimo desde Caín, o sea, Enoch, he walked so closely with God él caminó tan cerca con Dios that he was just taken from the earth. que él simplemente fue raptado de la tierra. He was calling on the name of the Él Lord. estaba clamando al nombre del Señor. He was a man of prayer. Era un hombre de oración. He walked with God. Él caminó con Dios. And the New Testament says something amazing Y el about Nuevo- this man Enoch. Y el Nuevo Testamento dice algo increíble acerca de Enoch, de este hombre. In the book of Jude, En el libro de Judas, there's only one chapter. solo hay un capítulo. And in that book, Y en ese libro it says Enoch was the seventh from Adam. dice que Enoch era el séptimo de Abraham, Adán, And it says y dice that he prophesied que él profetizó concerning the second coming of Christ con lo que tiene que ver con la segunda venida de with Jesucristo, 10,000 of his saints con 10,000 de sus santos, to come, that he would come to execute judgment on the earth. para que él pudiera venir a ejecutar juicio sobre la tierra. Phenomenal. Eso es fenomenal. The seventh from Adam, El séptimo de Adán, because he was a man of prayer, porque él era un hombre de calling on oración, the name of the Lord. clamando el nombre del Señor. Can you see Pueden verlo, that God showed him que Dios le mostró a great él and mighty things cosas grandes e which he increíbles could never have thought about? que él nunca lo hubiera podido On his pensar own. por él mismo.
He saw way into the future, Él vio en el futuro, ages to come. en generaciones por venir. I'm talking about beyond the church age, Estoy hablando mucho más allá que la era de la beyond iglesia, the tribulation. mucho más allá de la tribulación. Christ coming Cristo with his saints viniendo con sus santos to execute a judgment ejecutar and to juicio rule and reign on y the earth. reinar y gobernar sobre la tierra. And he prophesied about Y Él lo it. profetizó. Woo! ¡Woo! Now we are the church Ahora tú y yo somos la of the iglesia living God del Dios viviente, with the Holy Spirit con el Espíritu Santo within us. adentro de upon nosotros us. y sobre nosotros. We should expect to be seeing Y debemos de estar esperando en Great and ver mighty things. cosas grandes e increíbles. the prayer that we prayed a few minutes ago, La oración que hicimos hace unos minutos, that the eyes of our que understanding los would ojos be de nuestro enlightened. entendimiento sean abiertos, This was the alumbrados. Apostle Paul's prayer for the church at Ephesus. Esta fue la oración del apóstol Pablo para la iglesia en A Éfeso. Holy Spirit inspired prayer Una oración inspirada por el Espíritu recorded Santo, in the New Testament. registrada en el Nuevo Testamento. Did you notice in that prayer Tú notas en esa oración that Paul prayed que Pablo oró that we would get a revelation que nosotros obtuviéramos una revelación of the power that's at work within us, del poder que está obrando en the nosotros, same power that raised el mismo Jesus poder que levantó a Cristo entre los muertos, from the dead, de los muertos. and then it says, Y luego dice, this power este poder and this position y esta posición of being far above all principality de and estar power and might and dominion mucho and every más name that's arriba de named, todo principado, poder, potestad y sobre todo nombre que es nombrado. then it says, Luego dice, not only in this age, no solo en este tiempo, en but esta in era, the age to come. pero en la era venidera. God wants to show you Dios quiere mostrarte a ti some things about the age to come. algunas cosas acerca de la era que se va a Because venir. we are going to be a part of it. Porque nosotros vamos a ser parte de lo que viene. And Jesus taught us to pray Y Jesús nos enseñó a orar in what is known as the Lord's Prayer en lo que se llama la oración in del Matthew Señor. chapter 6 En Mateo capítulo And 6, 20, and Luke chapter 11. y en Lucas capítulo 11, Did you need to say anything? No. That we are to pray, y que tenemos que orar your kingdom come, que se haga tu reino, tu your voluntad, will be done que se haga tu voluntad in earth en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. We know Nosotros sabemos that God's will que es la voluntad de Dios, will be done. que sabemos que queremos que se haga su We voluntad. know his kingdom is coming. Sabemos que su reino va a venir. We can read the end of the book. Podemos leer el final del libro. But Jesus taught us to pray this way. Pero de igual manera Jesús nos enseñó a orar de esta manera. And the exciting thing is, Y lo más emocionante, when we will pray this, cuando oramos esto, when we will obey this ultimate prayer mandate cuando obedecemos este mandato de la oración in obedience, en obediencia, faithfully, de una manera fiel, perseveringly, perseverando, God will show us Dios nos mostrará things to come, cosas por venir, great and mighty things. cosas grandes y poderosas. And when that happens, Y cuando eso suceda, we become more effective nos volvemos más efectivos in prayer en la oración, as priests unto God. como sacerdotes delante de Dios. Amen? Amén. Just like when we give, Como por ejemplo cuando damos, it's given back to us. se nos es regresado, Good measure, pressed down, shaken together, run medida over. buena, apretada, remecida y rebosante. Why? ¿Por qué? So we can be greater givers. Para que podamos dar mucho más We después. can be a greater resource Para que podamos ser un recurso más valioso
a greater distribution center un centro de distribución mucho más grande for God to use. para que Dios pueda usar. When we're obedient in prayer, Cuando somos obedientes en la God oración, expands our hearts and our minds Dios expande nuestros corazones y mentes and our effectiveness. y nuestra efectividad. And amazingly, Y de una manera asombrosa, we begin to put legs to our prayers. comenzamos a colocarle piernas a nuestras oraciones. God begins to use us Dios comienza a usarnos to accomplish His will, para cumplir su voluntad, to expedite His coming para prepararnos para su venida, by our obedience al obedecer por nuestra obediencia in this age en esta era, in fulfilling the Great Commission. al cumplir la gran comisión. You're familiar with the verse on prayer Ustedes conocen el versículo que habla acerca de la oración in 2 Chronicles 7:14. en 2 de Crónicas 7:14. If my people Si mi pueblo, who are called by my name que son llamados por mi will nombre, humble themselves se humillan and pray, y oran, turn from our wicked ways, se dan vuelta de sus caminos, seek His face. buscar su rostro, The promise is la promesa es la He siguiente: will hear from heaven, Él escuchará del forgive cielo, our sins, perdonará nuestros pecados and heal our land. y sanará nuestra tierra. How's He going to heal our land? ¿Él cómo va a sanar nuestra tierra? Who has the healing power of God? ¿Quién tiene el poder sanador de Who Dios? has the answers? ¿Quién tiene las respuestas? Who is the pillar and ground of truth in ¿Quién the es la earth? columna aquí en la tierra? We are. Nosotros. Who is Jesus in the earth? ¿Quién Who es Jesús en la we are tierra? His body. Nosotros somos We su are His cuerpo, hands. nosotros We somos are sus His manos, feet. somos We sus are His pies, voice. somos We su are His voz, mouthpiece. somos su boca. We are Jesus Christ in the earth. Somos in this Jesucristo age. aquí en la tierra en esta era. How's He going to bring healing to Él the cómo va a land? traer sanidad. When we first of all pray, Cuando primeramente oramos, because we can't do anything without Him. porque no podemos hacer nada sin Él. Not even Jesus Ni siquiera Jesús could accomplish no hubiera podido cumplir His destiny su destino without prayer. sin la oración. He set His face like a flint. Él envió su rostro como una flecha. Estaba concentrado. He set His face like a flint. Él The scripture says dice la palabra que su rostro estaba enfocado to go to the cross. para ir hacia la cruz. He was focused. Él estaba enfocado. And the scripture says in Hebrews chapter 12, Y la escritura dice en Hebreos capítulo 12, when we're discouraged, cuando estemos desanimados, look unto Jesus. miremos a Jesús. He's the author and the Él finisher es of our autor faith. y el consumador de nuestra For the fe. joy that was set before Por el Him. gozo que fue puesto delante de nosotros. What was the joy set before Him? ¿Cuál fue ese gozo puesto delante de Él? You and I. Tú y yo. The church. La iglesia. We were the prize, if you will. Tú y yo fuimos el premio, si podemos decirlo de esa manera. It says there's a great cloud of witnesses Dice que hay una nube de testigos cheering us on. que nos están animando. That's why I have this baton. Por eso tengo esta batuta, bastón. When my spiritual father, Dad Hagen, went home to be with the Lord, Cuando mi padre espiritual, el hermano Hagen, fue al cielo, Pastor Hagen and Lynette passed these out to word partners. Pastor Hagen y la pastora Lynette repartieron estos bastones Yeah. a los que estaban conectados con el ministerio In a meeting en una reunión after his death. después de su muerte. And I carry this when I speak. Y yo cargo con esto cada vez que voy a predicar. And I had a supernatural experience
Y yo tuve una experiencia sobrenatural. One day I had this in my car, Un día tenía esto en mi carro and I was on my way in my car driving to the church to teach a Bible school class. e iba a manejar hacia la iglesia para predicar una clase en la escuela bíblica. And when I parked my car Y cuando parqué mi carro and I picked up my Bible and books and I picked up this, y cogí mi Biblia, mis notas y este bastón, a presence filled my car. la presencia de Dios llenó mi carro. And I was so aware Y era tan consciente of that cloud of witnesses. de esa nube de testigos. When Paul prayed in Ephesians chapter 3, Cuando Pablo oró en Efesios 3, he said, I bow my knee él dijo, me arrodillo unto the Father of our Lord Jesus ante el Christ, Padre de nuestro Señor Jesucristo, of whom the whole family de quien toda la familia in heaven en el cielo and in earth y en la tierra is named. se nombra. We are so connected Estamos tan conectados with those who have gone before us. con aquellos que han ido antes de nosotros. And if you have loved ones Y si tú tienes seres queridos who have gone on que, before you, que ya se han ido antes de ti, know that they are cheering you on. tienes que saber que ellos te están animando. And it is your turn now. Y es tu turno ahora. You've got the baton Tú now. tienes la batuta, el bastón ahora. You must run your race. Tú tienes que correr tu carrera. You must finish your Tú course. tienes que terminar tu camino, tu carrera. And he who sits in the heavens laughs. Y aquel que se sienta en el cielo se ríe. One time I was going through a very difficult time. Una vez yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Pastor David spoke about it yesterday morning, I believe. Pastor David predicó, mencionó algo ayer en la sesión de la mañana. Some leaders that turned sour and undermined us. Algunos líderes que se rebelaron en contra de nosotros. Very difficult time. Un tiempo muy difícil. And he said right in the middle of that, Y él dijo que en medio de esa situación, Holy Spirit gave him a word. el Espíritu Santo le dio una palabra. The next 25 years Los siguientes 25 años will be the best years of your life in ministry. serán los mejores años en tu ministerio. I was praying, Y yo estaba orando, fighting depression, peleando con la depresión, discouragement. el desánimo. I had lost a lot of weight. Había perdido mucho peso. I actually felt like I was going to have a nervous breakdown. De hecho, yo pensé que me iba a dar un colapso nervioso. And I'm not proud of that. Y yo no me siento orgullosa de eso. But God opened the heavens. Pero Dios abrió los cielos. I had a spiritual vision Tuve una visión espiritual of my spiritual father, Dad Hagen, de mi padre espiritual, el hermano Hagen. up in the grandstands of heaven, Él estaba en las graderías del cielo and he was laughing. y él se estaba riendo. He was laughing. Se estaba riendo. And I could see Y yo podía ver that he could see que él podía ver ahead of me. más adelante de mí. And he knew Y él sabía that I was going to make it. que yo iba a llegar. He knew Él sabía that I was going to get through this. que yo iba a pasar por And he was eso. laughing Y él se about estaba it. riendo acerca de eso. And then I got a phone call Y luego yo recibí una llamada from a dear friend, de un amigo cercano, a mother, a spiritual mother in the church, in our church. de una amiga cercana, una madre espiritual en nuestra iglesia. And so she knew what was going on Y in ella our sabía church. qué estaba pasando en la iglesia. And she was one of those ladies who prays. Y ella era una de esas mujeres que oraba mucho. And she's one of those ladies that prays for us, her pastors. Y ella es de esas señoras que ora por sus pastores. And she had actually recently, at the time,
had recently had a stroke. Y de hecho, en ese tiempo, recientemente, ella había tenido un derrame And she was recovering y se from the estaba stroke. recuperando del derrame, But her speech was still slurred. pero todavía no estaba hablando correctamente. I might not be getting this story exactly right. Tal vez no estoy contando la historia correctamente. I might have it mixed up now that I think about it. Tal vez como que la cambió un poco ya que lo pienso. Maybe the stroke was later. Tal vez el derrame fue después. Sorry. Perdón. I wasn't planning to share this story. No estaba planeando en compartir esta historia, But somebody needs to be encouraged. pero alguien tiene que ser animado. And I had just had this experience Y acababa de tener esta experiencia where I saw Brother Hagin donde vi al hermano in the Hagin grandstands of heaven laughing. en las graderías del cielo riéndose, And it lifted me y eso me levantó and encouraged me. y me animó. And then I got a phone call Y luego recibí una llamada from this prayer warrior de esta mujer que oraba mucho and spiritual mother in the church. y una madre espiritual en la iglesia, And she said, y ella dijo: I got a word for you tengo una palabra para ti from the Lord. del Señor. She said, He who sits in the heavens laughs. Ella dijo: aquel que se sienta en los cielos se ríe. Now that is a verse of scripture Ahora, ese es un versículo de la Biblia, from Psalm 2. de Salmos capítulo 2, And it's speaking about God. y está hablando acerca de Dios. He who sits in the heavens Aquel que laughs. se sienta en el cielo, And it's talking about y está hablando those who come against the anointing. de aquellos que vienen en contra de la Those who unción, come against the plan of God. aquellos que vienen en contra del plan de Dios, Those who are demonically motivated. aquellos que son motivados de una manera demoníaca. Do you think they will win or ¿Tú crees succeed? que esas personas van a tener éxito? Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. God sits in the heavens Dios and he se laughs. sienta en los cielos y ríe. He will have them in derision. Él los va a dividir. He will send confusion. Él va a enviar confusión. The devil can't win. El diablo no puede I ganar. said the devil can't Yo dije: el win. diablo no puede ganar. I said the devil Yo can't dije: win. el diablo no puede ganar. All he can do Lo único que él puede hacer is shoot himself in the foot. es dispararse en su propio pie. No weapon Ningún arma formed against you. forjada contra shall ti prosper. podrá prosperar. Every tongue spoken against Cada you lengua que se levante en contra tuya, in judgment, en juicio, you will condemn. tú la condenarás. This is the heritage Esta es la of herencia the servants of the de Lord. los siervos del Señor, And your y righteousness tu is of him, justicia es de Él, saith the Lord. dice el Señor. God wills, it is God's will Es la voluntad de Dios that all men be saved que todos los hombres sean salvos and come into the knowledge of the y truth. vengan al conocimiento de la verdad. He is not willing that any should perish. Él no quiere que ninguno perezca. Jesus died for all people, Jesús murió para todos, even Judas, aún Judas, who betrayed him. quien lo traicionó. Jesus went to the cross Jesús fue a la cruz and he died y él murió for Judas, por Judas, even though he knew aún él sabiendo that Judas que Judas would not be saved. no iba a ser salvo. He said to his disciples, Él le dijo a sus discípulos: it would be better for that man es mejor que ese hombre if he had not been born. si él no hubiera nacido. But Jesus Pero Jesús
still went to the cross de todas maneras fue a la cruz and died for the sins of Judas. y murió por los pecados de Judas. And he did that Y él hizo eso the same night la misma noche in which he was betrayed. en la cual él fue traicionado. It was the next day that he hung on the cross, Fue al siguiente día que él colgó en la cruz, but he took communion with his disciples. pero él tomó la cena, la Santa Cena con sus discípulos. He broke bread, Él partió el pan and the scripture says y la escritura dice that he did this the same night que él hizo eso la misma noche in which he was betrayed. que fue entregado. Think about that. Piensa en eso. It's horrific enough Es suficientemente ya horrible that he was going to be crucified. que él ya iba a ser crucificado. Roman crucifixion La crucifixión romana is indescribable. es indescriptible. Bad enough Ya es malo eso, that he had to pray and sweat great drops of blood in agony y aparte de eso tuvo que orar y sufrir y agonizar y sudar gotas de sangre because he knew porque él sabía that he would be separated from his Father que él iba a estar separado de su Padre when he became our sin. cuando él se hizo pecado por nosotros. But on top of that, Y sobre eso, to add insult to injury, para añadirle insultos a la herida, just before he went to the cross, justo antes de ir a la cruz, he was betrayed. él fue traicionado. And the scripture says, Y la escritura dice, prophesying regarding this, profetizando acerca de esto, the prophet said, el profeta dijo, if it was an enemy, I could have borne it. If it was an enemy, si fue un enemigo, I could have taken it. yo lo hubiera podido tomar. But it was you, Pero fuiste tú, my friend, mi amigo, my equal. mi We compañero. went into the house of God together. Íbamos juntos a la casa del Señor. We broke bread together. Partimos el pan juntos. I poured out my heart. Yo derramé de mi corazón you. a ti. And you stabbed me in the Y back. tú me apuñalaste en la espalda. And with that wound Y con esa of herida, betrayal, una traición. Jesus was still obedient. Y Jesús todavía fue obediente. So don't let anything Así que no dejes que nada, that anyone que cualquier persona has ever done to te you ha hecho, te haga a ti with an evil motive con una motivación malvada, stop you te detenga from doing the will of de hacer God. la voluntad de Dios. Jesus hurt. El dolor de Jesús, He was a man. él era un hombre, He felt that él pain of betrayal. sintió ese dolor de la traición. Nothing Nada that has been done to you que se te ha hecho a ti is greater es mayor than what Jesus que lo que Jesús has done for you. ha hecho por ti. And not only that, Y no solo eso, remember this. acuérdate de esto. Jesus Jesús is our example. es nuestro We are ejemplo. to follow in Tenemos his que footsteps. seguir sus pasos. When he suffered, Cuando él sufrió, he didn't threaten. él no amenazó. When he was reviled, Cuando le insultaron, he didn't revile back. él no insultó de regreso. But he committed himself Pero él se entregó al mismo, to him who judges righteously. aquel que juzga de forma correcta. And he knew Y él sabía. the devil was behind it. Él sabía que el diablo estaba detrás de eso. We don't wrestle against flesh and blood. No luchamos en contra sangre ni carne. The devil motivated Judas. El diablo motivó a Judas. Jesus knew that.
Jesús lo sabía. said Satan entered his heart. Él dijo que Satanás había entrado a su corazón. The devil motivated the people El diablo motivó al pueblo to cry, crucify him, para que crucify him. clamaran, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Jesus prayed, Y Jesús oró, Father, forgive them. Padre, perdónalos, They don't know what they're doing. porque no saben lo que hacen. And the greatest understatement in the Bible, Y la frase, understatement. John David, what's a word for understatement? The greatest understatement in the Bible la frase menos valorada en la Biblia is this. es la siguiente. If the princes of this world had known the wisdom of God, Si los príncipes de este mundo hubieran conocido la voluntad de they Dios, would not have crucified the Lord of glory. no hubieran crucificado al Hijo de Dios. You can't outwit God. Tú no puedes ganarle la batalla He de palabras sits a Dios. in the heavens and he laughs. Él se sienta en los cielos y ríe. You're going to make it. Tú vas a lograrlo. You're going to make it. Tú vas a lograrlo. Hallelujah. Aleluya. I said you're going to make Yo it. dije, tú vas a You're llegar. going to finish your Tú vas a course terminar tu carrera with joy. con gozo. Hallelujah. You're going to get your Aleluya. reward. Vas a recibir tu recompensa. And in the age to come, Y en la era que ha de venir, you're going to rule and reign with him tú vas a gobernar y a reinar con Él on this earth. sobre esta tierra. Hallelujah. Aleluya. Be faithful over little. Sé fiel en lo poco God will make you ruler over much. y Dios te pondrá sobre He's mucho. looking for rulers Él está buscando por gobernantes cities de ciudades in the millennium. en el milenio. He's preparing a place for you. Está preparándote a ti un lugar, Not just a mansion, no solo una mansión, but a place pero un lugar of ministry, de a ministerio, place un lugar of ruling, de gobierno, a place un lugar in his kingdom en su reino, to come. en el reino que ha de venir. And he said, Y él dijo, listen very carefully escuchen con cuidado to what Jesus said lo que Jesús estaba diciendo more than once más de una vez in the book of Revelation. en el libro de Apocalipsis. Let no man Que ningún hombre take your crown. te quite tu corona. Let no man Que ningún hombre take your crown. te quite tu corona. Jesus is coming. Jesús viene. He's got a reward Él for tiene you. una recompensa He's para got ti. a place of Él tiene un dominion for lugar you. de dominio para He's ti. got a crown of Él tiene glory una for corona you. de gloria para ti. Don't let any man No dejes que ningún hombre take your crown. te quite tu corona. Jesus would Jesús no va a dejar not let any man, que ningún hombre, not even Judas, ni siquiera Judas, take his crown. no dejó que le quitaran su corona. He was obedient Él fue obediente to the death of a cross. a la muerte en la cruz. And now, Y ahora God has highly exalted Dios him, lo ha exaltado, given him a name above every dándole un name. nombre sobre todo That at the nombre. name of Jesus, Que en el nombre de every Jesús knee must bow, toda rodilla se doblará and every y tongue toda confess lengua confesará that he is Lord. que Él es Señor. Hallelujah. Aleluya. And in the middle of that trial, Y en medio de esa tribulación, God gave me a song. Dios me dio a mí una canción. You all know Pastor Mark Hankins. Todos conocen al pastor Mark Hankins. And actually, a few minutes ago, Y de hecho hace unos minutos, when that vision came to me, cuando esa visión llegó a mí, and I remembered hearing from my friend, he who sits in the heavens laughs. me acuerdo cuando la señora me dijo que Dios se sienta en los cielos y ríe. I thought about Pastor Mark Hankins. Yo pensé en el pastor Mark Hankins. He makes us laugh, doesn't he? Él nos hace reír, ¿no es así? And I know we need that. Y yo sé que necesitamos eso. It's so refreshing. Es tan God refrescante. gave us laughter. Dios nos dio la risa.
The joy of the Lord is our strength. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Notice it says the joy of the Lord. Nota que dice el gozo del Señor. That means the Lord is joyful. Eso significa que el Señor es gozoso. He sits in the heavens and laughs. Se sienta en los cielos y se ríe. And Pastor Mark Hankins said, Y Pastor Mark Hankins dijo, even if you don't understand the joke, aun si tú no entiendes el chiste, if someone of great authority and influence laughs, si alguien de influencia o de poder se ríe, even if you don't get what's funny, aun si tú no entiendes que es chistoso, you, out of respect, you're going to laugh with him. tú por respeto te ríes con esa persona. God is laughing. Dios está riendo. Laugh with him. Ríete con él. Laugh with him. Ríete con él. So I heard Mark Hankins say, Así que yo escuché a Mark Hankins decir, one time Pastor Trina and him and David and me were having a meal with them. Un día Mark, Trina, mi esposo y yo estábamos comiendo con ellos. And Pastor Mark said, Y el hermano Mark dijo, have you ever heard a preacher ¿alguna vez han escuchado a un predicador preach predicar and say, y decir, just a minute, solo un minuto, hell is too hot. el infierno es demasiado caliente And God is too good. y Dios es demasiado bueno And heaven is too real. y el cielo es demasiado real. Anyway, he said Bueno, él dijo that it was pretty common. que era muy común. He grew up in a Pentecostal church. Él creció en una iglesia pentecostal And it was pretty common y era común to hear an evangelist escuchar a un evangelista or a preacher o un predicador get on a roll como que meterse So en to el speak, fluir, para decirlo de alguna and manera, start preaching. y comenzar a predicar. God is too good. Dios es and demasiado hell bueno is too hot, y el infierno es demasiado and caliente eternity is too y la long. eternidad es demasiado larga And there's too many souls that are lost. y hay muchas almas que están perdidas For us to mess around. para que nosotros malgastemos nuestro tiempo, For us to sit down para que nos sentemos and be discouraged. y estar desanimados. We got too much to do. Tenemos tanto por hacer. God's too good. Dios es demasiado bueno. Hell's too hot. El infierno es demasiado caliente. Eternity's too long. La eternidad es demasiado larga. There's too many souls that are Hay lost. tantas almas que están perdidas. For us Para que nosotros to be discouraged. estemos desanimados. To sit around in pain. Para sentarnos con nuestro dolor. To think about the past. Para estar pensando en el pasado. To have a pity party. Para tener una fiesta de lástima. And so that's the words that came to me Y esas fueron las palabras que me llegaron a mí in my discouragement. en mi desánimo. I remembered that Me conversation. acuerdo de esa conversación. And Pastor Mark saying that. Y el hermano Pastor Mark diciendo eso. And I wasn't raised in a Pentecostal church. Y yo no fui criada en una iglesia pentecostal. I was raised in the kind of church Yo fui that criada Pastor John was raised in. En la iglesia como la de a Pastor very John. nominal church. I mean, the only music we had was an organ. Una iglesia básica que la única Nobody música que shouted. teníamos era un órgano. Nobody Nadie, shouted, nobody nadie danced. gritaba, nadie bailaba.
And I didn't hear preachers. Y yo no escuchaba predicadores Preach like that. predicar de esa manera. My pastor read Mi pastor leía, possibly from the scriptures, tal vez leía las escrituras, maybe from the Reader's Digest. o tal vez de otro comentario, de una revista. So I didn't grow up hearing preachers preach Así quite que like that. yo no escuché predicadores predicar de esa manera. But that conversation came to my mind. Pero esa conversación llegó a mi mente. I was doing dishes in my kitchen. Estaba lavando los trastos, los platos en mi casa. And I got mad Y me enojé about being depressed. acerca de estar deprimida. mad. Me enojé About being discouraged. de estar desanimada. And I said, God is too good. Y dije, Dios es demasiado And hell is bueno too hot. y el infierno es demasiado caliente eternity is too y la long. eternidad demasiado And there's too larga many souls y that hay are demasiadas almas por ganar For me to be discouraged para que yo esté desanimada and think about the past, y pensar en el I'm pasado. going to get up and run. Voy a levantarme y It's correr. my turn Es mi to turno run fast. de correr rápido. And like Jesus, I'm going to set my Y face como like a flint. Jesús voy a enfocarme, finish my voy a course. terminar mi I'm gonna carrera, run my voy a race. correr mi carrera. And he who sits in the heavens laughs. Y aquel que se sienta en los cielos ríe. And like Jesus, Y como Jesús, I look unto Jesus, yo miro a Jesús, who for the joy set before que him, por el gozo que estaba puesto endured delante the de él, cross, permaneció la cruz, despising the shame, quitándose la vergüenza, and now he's set down y ahora él está sentado at the right hand of a la God. diestra del Padre. And one of the verses that God gave me Y uno de los versículos que Dios me dio was this. fue el siguiente. It went like this. I was the joy Fue así, yo fui el gozo that was set before him. que fue puesto delante de él. He was thinking about me. Él estaba pensando acerca de mí. I was his prize. Yo fui su I premio. was his trophy. Yo fui su trofeo. I was the reason Yo era la he razón endured the cross. que él permaneció esa cruz. He suffered rejection, Él sufrió el rechazo, betrayal, and shame. la traición y la vergüenza, But for the joy that was before him, pero fue por el gozo que fue puesto delante de él. he wanted us Él quería que nosotros to rule and reign with him. gobernáramos y reináramos con él. As the song says, Como la I'm- canción I'm dice, sure y'all sing it. probablemente ustedes la cantan, He didn't want heaven without us. Él no quería el cielo sin nosotros. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Thank you for your attentiveness. Gracias por su atención. One last encouragement. Un ánimo final. The ultimate prayer mandate El mandato más importante, uno de los más importantes acerca de la oración, it's found in what is known as the Lord's Prayer. lo que se encuentra en el Padre Nuestro, Thy kingdom come, que venga tu reino, thy will be done que se haga tu voluntad, in earth as it is in heaven. en la tierra como en el cielo, But it is also found, pero también se encuentra, God opened my eyes Dios abrió mis ojos and he showed y me Él me mostró that it is found que se encuentra all through the Bible. a través de la Biblia. I saw that big display in your Bible school class of all the books of the Bible. Yo vi ese display ese cuadro de los diferentes libros en el salón de Rema, And in the Pentateuch, y en el Pentateuco, the Torah el in Torá Hebrew, en hebreo, in the books of wisdom, en los libros de sabiduría, the Psalms, los salmos, the prophets, los profetas, the Gospels, los the evangelios, epistles, las epístolas and the book of y el Revelation, libro Apocalipsis, we find encontramos this ultimate
prayer mandate. este mandato acerca de la oración. The very last prayer of the Bible. La última oración de la Biblia, In the very last chapter. en el último capítulo. At the end of the chapter. Al finalizar el capítulo, We find encontramos this ultimate, este we find a prayer. mandato, We find a encontramos una oración. John prayed Juan oró according to this prayer mandate. de acuerdo a este mandato. What did he pray? ¿Él por qué oró? Even so, Aún así, come, ven, Lord Jesus. Señor Jesús. We know he's coming, Sabemos que Él viene, but the final prayer of the Bible. pero la oración final de la Biblia, Even so, aún así, amen, amén, come, ven, Lord Jesus. Señor Jesús. Now let me let you in on a little secret. Ahora les voy a dar un secreto. I know I'm going over my time, Yo sé que ya me pasé de mi tiempo, but Pastor David has 2 sessions, pero Pastor David tiene 2 sesiones and yesterday I got started really late. y ayer comencé And they were tarde going to let me go longer, y me iban a dejar ir más but they largo, couldn't get my attention. pero no podían tomar So mi I'm taking it atención. now. Así que All lo voy right. a tomar ahora. Just a few more minutes. Solo unos minutos más. Psalm 122 Salmos is 1:22 one of those places es uno de esos lugares where we find donde encontramos the ultimate prayer mandate. ese mandato. And in that psalm, Y en ese salmo we are told to pray se nos dice que oremos for the peace por la paz of Jerusalem. de Jerusalén. Pray Ora for the peace por la paz of Jerusalem. de Jerusalén. Peace, Paz, shalom shalom in Hebrew. en hebreo, It means wholeness, significa estar entero, completeness. completo. Do you realize ¿Te das cuenta that Yerushalayim que Jerusalén is two? son 2? Heavenly Jerusalem, Está el Jerusalén celestial earthly Jerusalem. y está el Jerusalén terrenal. In order for Jerusalem to be whole, Para que Jerusalén esté completo, heavenly Jerusalem el Jerusalén del cielo must come down tiene que venir, descender on the earth. sobre la tierra. That is the end of the book. Ahí termina el libro. We are mandated Nosotros se nos to ordena pray a orar for the peace por la paz of Jerusalem. de Jerusalén. Then we have a promise. Luego tenemos una promesa. We will prosper, Vamos a we prosperar, will succeed vamos a tener éxito if we love her, si nosotros la amamos if a we ella, love si amamos a Jerusalem. Jerusalem. Jerusalén Is mentioned es mencionado over 800 times in the Bible. por más de 800 veces en la Biblia. Jerusalem Jerusalén is the city of God. es la ciudad de It is Dios, the holy city. es la ciudad santa. Wonderful things are spoken of you, Cosas increíbles, asombrosas son mencionadas de ti, oh city of God. oh ciudad de Dios. This year, Este año, 2017, 2017, marks the 50th anniversary marca el aniversario 50 of the unification de la unificación of Jerusalem, de Jerusalén, the restoration la restauración of de Jerusalem Jerusalén to the state of Israel, como to estado, the nation of Israel. como nación, Miracle of miracles. milagro de milagros. 1967, 1967, the Six-Day War. en la guerra de los 6 días, Unprovoked, Israel did not start this war, Israel no comenzó esta guerra, but they won the war. pero ganaron la And guerra. more than that, Y más que eso, they captured ellos capturaron the old city of Jerusalem la ciudad antigua de Jerusalén 50 years ago, hace 50 años. this past June. Es en el junio de hace 50 años. Jerusalem Jubilee. El jubileo de Jerusalén.
Jesus said, Jesús dijo, we are to watch the fig tree tenemos que mirar a la higuera in these last days. en estos últimos días. That fig tree Esa higuera is Israel. es Israel. The people of Israel El pueblo de Israel have been restored to the land of Israel han sido restaurados al pueblo de Israel, a la that was tierra de Israel, promised que fue prometida to Abraham, Isaac, and Jacob. a Abraham, Isaac y a Jacob. In our lifetime, En nuestra vida, en nuestra dispensación, we are in the very last estamos en lo último, of the last days. en lo último de los últimos días. 50 years, 50 años, that's during my lifetime. eso es durante mi vida. Jerusalem Jerusalén is the capital of Israel. es la capital de In Israel God's mind, y en la mente de Dios it is the eternal, es everlasting la ciudad eterna, capital of Israel. You have to say that capital de first. Israel, Eternally. eternamente. I wrote this book Yo escribí este libro in last year, el 2016. año pasado, 2016. It's titled Sodom or Salem. Se titula Sodoma o Salem. America, it's your choice. América es tu decisión. God woke me up in the Dios night me levantó en la noche with these words, with that question. con esa pregunta, Sodom or Salem. Sodoma o Salem. Salem is the earliest name for Jerusalem. Salem es el nombre más antiguo de Jerusalén. We find that in Genesis chapter Lo 14. encontramos en Génesis capítulo 14. I obviously don't have time to teach about that Obviamente today. no tengo tiempo para explicarles todo eso, But it's not only America's choice. pero no solo es la decisión de América, de Norteamérica, It's every nation's choice. es la decisión de cada nación. Nations will be lining up Naciones se estarán alineando either for or against Jerusalem. en contra de Jerusalén o a favor de I Jerusalén. am thankful to announce to you Y estoy today agradecida de darles la noticia hoy that my President of the United States of America que mi presidente de los Estados Unidos lined us up nos alineó a the nosotros, United States a los Estados Unidos, on the side of a Jerusalem, favor de Jerusalén, the city of God. la ciudad de Dios. And this year, 2017, Y este año, el 2017, going into 2018, entrando al 2018, marks the 70th year marca el año 70 of the state of Israel. del Estado de Israel. After 2,000 years Después de 2000 años of Israel de que Israel being a barren land era una ciudad sin nada, named Palestine, llamada Palestina, which the Romans named lo cual los romanos le pusieron ese after nombre, Israel's enemies, the Philistines, después de que los enemigos de Israel, los filisteos, after they destroyed después Jerusalem de que ellos destruyeron Jerusalén in 70 AD. en el 70 AD. año 780, 78, Yeah, in fulfillment of prophecy. In fulfillment of prophecy. para cumplir la promesa. Jesus wept over Jerusalem. Jesús lloró por Oh, Jerusalén. Jerusalem, Oh, Jerusalén, Jerusalén, you who killed the prophets. tú que mataste a los profetas, You didn't know tú no sabías the time of your visitation. el tiempo de tu visita. Don't weep for me, daughters No of Zion. llores por mí, hijos de Sión. Weep for you and your children. Ora por ti y por tus hijos. And the Romans came in and destroyed Jerusalem. Y los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén. The magnificent second temple was destroyed. El segundo templo fue destruido And Jews were scattered all over y the los world judíos fueron esparcidos por todo el for mundo 2,000 years. por 2000 años. But God's hand, Pero la mano de Dios, amazing survival of
a handful of Jews, una supervivencia increíble de judíos, after being scattered for 2,000 después years. de haber sido esparcidos por todo el mundo, In our lifetime, people, en nuestra vida, en nuestra dispensación, prophecy has been fulfilled. y esa profecía ha sido cumplida. Jeremiah said in chapter 23, Jeremías dijo en el capítulo 23, it's no longer going to be said, ya no se va a decir, these are the people that God brought out of Egypt with signs estas and son las wonders. personas que Dios sacó de Egipto con señales y milagros, But these are the people that God gathered from every nation pero of the estas earth son las personas que Dios and brought them reunió back to their land. de todas las naciones del mundo y las trajo a su There pueblo. are more Jews in Israel Hay now más judíos hoy en Israel. in just the last 3 or 4 years. En los últimos 3 o 4 años, There is now more Jews in hay Israel más judíos en Israel than any other nation of the world. que en cualquier nación del mundo. They have returned by the thousands and Han thousands. regresado por los miles y miles. And Israel has prospered, E Israel ha prosperado, blossomed like the rose. ha germinado como la flor. And it is God's land, Y es la tierra de Dios, according to the Bible. de acuerdo a la Biblia. And he gave that land Y Él le dio esa tierra to Abraham a and his Abraham descendants. y a sus descendientes. And he declared, Y Él declaró, whoever blesses Israel aquel que bendiga a Israel will be blessed. será bendecido. Whoever curses Abraham and his descendants Y aquel que maldiga a Abraham y a sus descendientes will be cursed. será maldecido. There are 2 major threats Hay dos amenazas grandes to our Western civilization, a nuestra civilización occidental, which is que es a Judeo-Christian civilization. una civilización judeocristiana. 2 major threats. Dos amenazas. One of them Una is represented es by representada this word Sodom. por esta palabra Sodoma. A name for this threat, another name for this threat, Otro nombre para esta amenaza, secular humanism. humanismo secular. The other threat La otra amenaza is radical Islam. es el radical, el islamismo radical. Both Ambos are the spirit of Antichrist, son el espíritu del anticristo, anti-anointing. en contra de la unción. But remember, Pero acuérdate, he who sits in the heavens laughs. aquel que se sienta en el cielo ríe. But you better get on his side. Pero tienes que ponerte a su lado And you better beware y tienes que estar pilas that the spirit of Antichrist que el espíritu del anticristo is a spirit of deception. es un espíritu de engaño Anti-Semitism en contra del is a spirit of judaísmo, Antichrist. semitismo, Because the Jewish people porque el pueblo judío are God's anointed covenant people. son el pueblo escogido, ungido por Dios. Jesus is a Jew. Jesús es un judío. I was standing on the Mount of Olives in Israel recently. Estaba en el Monte de Olivos And recientemente Holy Spirit said to y me, el Espíritu Santo me dijo, you've often heard ¿has escuchado Jesus was a Jew. que Jesús era un judío? He corrected that. Y él lo corrigió. He said, Él dijo, I am a Jew. yo soy un judío, Not was, no era, I am. yo soy. In the book of Revelation, En el libro Apocalipsis, at the end of the book, al finalizar ese libro, in the same place where we see Jerusalem coming down out of heaven el mismo capítulo donde vemos cuando Jerusalén viene as a desde el beautiful cielo bride, como su novia, Jesus declares in that final chapter, Jesús declara al finalizar ese capítulo, I am the seed of David. yo soy la semilla de David. I am the seed of David. Yo soy la semilla de David. God
will restore the kingdom to Israel. Dios va a restaurarle el reino a Israel. And we are not the root, Y nosotros no somos la raíz, as Paul said como Pablo dijo in the book of Romans, en el libro de Romanos, chapter 9, 10, and 11, capítulos 9, 10 y the 11, book within a book, el libro dentro de un libro, about the future of the Jews. acerca del futuro de los He judíos. said, don't get prideful. Él dijo, no entren en Don't think you're orgullo, all it. no piensen que ustedes son todo, You don't bear the root. ustedes no son la The raíz, root bears you. la raíz los tiene a You're a ustedes. wild olive branch. Ustedes son un You pámpano, Gentiles, ustedes los You were gentiles, without hope. ustedes no tenían Paul said in esperanza. Ephesians, you were Pablo, without God. Pablo dijo en You had Efesios, no no tenían a covenant. Dios, no tenían pacto. You were an alien from the covenant. Eran alienígenas, alejados del pacto. Excuse me, covenants, plural. Perdón, pactos, It plural. says covenants of promise. Dice pactos de la promesa. The old covenant was replaced by the new El covenant. antiguo pacto fue reemplazado por el nuevo pacto. But the old covenant Pero el antiguo pacto is specifically referring to específicamente se está refiriendo the covenant God made with the children of Israel al pacto que Dios hizo con el pueblo de after coming Israel out of Egypt después de salir de Egipto on Mount Sinai. en el monte Sinaí. It's not the only covenant No es el único pacto in what is called the old covenant. en lo que se llama el antiguo pacto. Man named that section of the Bible the Old Testament. El hombre le puso el nombre a esa parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. But that's not what Jesus or the apostles called all of that. Pero eso no fue lo que Jesús y las personas de ese tiempo llamaron esa sección del libro. If you read the New Testament, Si lees el Nuevo Testamento, you see what they called the Old Testament. ves el nombre What- que ellos le ponen what al we Antiguo call the Old Testamento. Testament, Lo que tú y yo llamamos el Antiguo They called Testamento, the scriptures. ellos lo llaman las Escrituras. They called the law and the prophets. Lo llamaron la ley y los profetas. They called it is written. Ellos lo llamaron escrito está. And what was written by the prophets Y lo que fue escrito por los profetas concerning Israel and Jerusalem, con lo que tiene que ver con Israel y Jerusalén, some of it is being fulfilled right before our eyes, algo de eso está siendo cumplido ahorita mismo and much of it is yet to be y fulfilled. todavía hay cosas que se tienen que cumplir todavía. There's nothing old about that. No hay nada viejo acerca de eso. Do you hear me? ¿Sí me entienden? So we need to read the prophets. Así que tenemos que leer los profetas. Not just taking a few verses out that apply to me, No solo coger algunos versículos que me aplican a mí, and there's nothing wrong with that. y no hay That's nada good. malo con eso, eso es bueno, But take it literally. pero tómalo de manera literal. Read what Isaiah and Jeremiah Mira lo que and Micah Isaías and Joel y and Jeremías y Daniel Miqueas y Joel y Daniel and Malachi y Malaquías prophesied, profetizaron, and your eyes will be opened y tus ojos serán see abiertos para ver that it's happening now. qué está sucediendo ahora. And the culmination Y la culminación is about to happen está a punto de suceder, very, very shortly. muy cerca. Jesus said Jesús dijo in the final chapter en el último capítulo of the final book of the del Bible, último libro de la Biblia: behold, I come quickly. yo vengo, I'm coming quickly. vengo. That means soon, Eso significa and rápido and it means suddenly. y va a suceder de inmediato. And this is why he said, Y por eso fue que él we dijo, must be ready. tenemos que estar listos. And in order to be Y ready, para poder estar he listos, said we must watch and pray. dice que tenemos que velar y orar. And then he taught us how to pray. Y luego nos enseñó and cómo orar. the ultimate prayer mandate Y el mandato de la oración es, includes praying for the peace of Jerusalem. incluye orar por la paz de Jerusalén. And the prophet Isaiah, Y el profeta Isaías, he said in Isaiah 62, él dijo en Isaías I have set 62, watchmen on your walls, O Jerusalem. colocad personas que velen en sus murallas They will not hold their peace. y no obtendrán paz. They will not be silent. No estarán en They will silencio, keep praying seguirán orando until hasta he makes
que Él haga Yerushalayim, a Jerusalén praise in the earth. un precio, un premio en la tierra, paz en la tierra, alabanza en la tierra. Jerusalem Jerusalén will be será the capital of the world, la capital de la tierra and nations y naciones will bring their glory to her le traerán su gloria in the millennium, en el milenio which is about to begin. que está a punto de comenzar. God spoke this to me Dios me habló esto a mí regarding the last days. con lo que tiene que ver con los últimos días. I shared it with Danny the other Lo day. compartí con Daniel hace unos días. And in English, there's a play on words. Y en but inglés hay como un So juego de it doesn't palabras it doesn't translate y no traduce de una real manera good, literal, but I still want you to get it. pero todavía quiero decírselos. He said it to me this way. Dios me lo dijo a mí I was así. teaching on eschatology, Estaba enseñando acerca In de la our Bible escatología school. en nuestra escuela bíblica. and he said, if man's time on earth was a sentence, Él dijo, si el tiempo del hombre es una oración, the tribulation is a period. la tribulación es un punto. Then begins a new sentence Y luego comienza una nueva oración with Jerusalem con Jerusalén as the capital. como la capital o la mayúscula. Se traduce en inglés. In English, En inglés, you begin a sentence uno comienza una oración with a capital letter. con una mayúscula. The new sentence La nueva oración begins comienza with Jerusalem, con Jerusalén, the city of God. la ciudad de Dios. Jesus will rule and reign Jesús gobernará y from reinará his throne de su trono on earth. en la tierra. This is what he told us to pray for. Él nos dijo que that oráramos his por kingdom eso, would come que su on reino earth. viniera en la tierra. That's his desire. Ese es su deseo. He loves Jerusalem. Él ama Jerusalén. Read the prophet Zechariah. Mira el libro de Zacarías. It's all about his love for Jerusalem. Todo se trata acerca de su amor por Jerusalén. Oh. It says he loves the gates of Zion Dice que ama las puertas de Sión more than any place on earth. más que cualquier otro lugar en el mundo. He said, I will comfort her. Él dice que yo la voy a consolar. I will come to her. Yo vendré a ella. I will be a wall of fire around her. Yo seré una muralla de fuego alrededor de ella. I will be the glory in the midst of Seré her. la gloria en medio de ella. He said, Jerusalem Él dijo, Jerusalén is my city, es mi ciudad, my throne. es mi trono. And we have to beware Y tenemos que estar enfocados. of a secular humanistic view Tenemos que estar pilas con esa perspectiva del humanismo secular of Israel and Jerusalem. acerca de Jerusalén e We Israel. must have a biblical, scriptural worldview Tenemos que tener una perspectiva del mundo enfocado desde la palabra de Dios of Israel and Jerusalem. acerca de Israel y Jerusalén. And as citizens Y como ciudadanos of a nation de una nación that is a democracy, que es una democracia, we have a civic responsibility tenemos una responsabilidad to cívica elect leaders para elegir líderes who are pro-Israel, que están a favor de Israel, who will stand with the state of Israel, que se paren con la nación de Israel and who will stand with Jerusalem y que se as paren Israel's capital. junto con Jerusalén como la capital de Israel. We are in such a significant time in history. Estamos en un tiempo tan significante en la historia de la humanidad. In my final closing Y of para this session, cerrar esta sesión, I want to remind you quiero recordarles
of something else we're celebrating this year. de algo que estamos celebrando este año. I know you here in South America will get excited about Yo this sé que one. aquí en Sudamérica se van a emocionar acerca de esto. We're not only celebrating 50 years of Jerusalem No solo estamos celebrando 50 años de Jerusalén as Israel's capital, como la capital de Israel, 70 years of Israel as a restored nation, no solo 70 años de la restauración de Israel, 100 years of Zionism, no solo 100 años del sionismo, the Balfour Declaration pero la declaración de Balfour of Great Britain de Gran Bretaña took place 100 years ago, se sucedió hace 100 años, 1917, 1917, declaring that Palestine would be a homeland for the Jews. declarando que Palestina iba a ser el hogar para los judíos 100 years ago. hace 100 años. Very significant. Muy significativo. 70 years, 70 años, 50 years. 50, 100 years. 100. But guess what happened 500 years Pero adivina ago? qué sucedió hace 500 años. 500 years Hace ago, 500 años, this year, este año, Martin Luther Martín Lutero nailed his 95 theses clavó las tesis on the door of the Catholic en la Church. puerta de la Iglesia And the Católica Protestant y la Reformation reformación protestante began. comenzó. We are celebrating this year Estamos celebrando este as of año October 31st, 2017, de octubre 7 del 2017, 500 years 500 años of Protestantism. del Do you protestantismo. realize how significant that is? Eso es muy significante para nosotros. The most significant thing La cosa más about significativa the Reformation acerca de la reforma, de was esta that it reforma restored God's written word es que to restauró the common people. la palabra escrita What de la palabra Pastor David has been preaching to us, al pueblo. righteousness, Y lo que David nos as a estaba free gift predicando from God. acerca de la You can't justicia, earn it. tú no puedes merecerla, deserve it. no te la And you mereces certainly can't pay a priest or a pope to get it. y no puedes pagarle un sacerdote o al papa para dártela. Luther had the courage Martín Lutero tuvo el to coraje stand against indulgences, para pararse en contra de la iglesia, deception, contra el and engaño corruption y la in corrupción the Catholic Church, de la iglesia and católica stand on the truth y pararse en la of God's verdad word. de la And he palabra. said, I will not recant. Y él dijo, yo no voy a retroceder. And he brought us out of the dark ages. Y él nos sacó de esos momentos oscuros. Can you show those pictures real quick? Yeah, Let's see close. All right, you know that famous picture esa imagen famosa of Luther nailing his thesis de Lutero clavando sus tesis to the door of the Catholic Church. en la puerta de la iglesia católica. We have some friends in Germany. Tenemos algunos amigos en A Alemania, girl who grew up in our church and una married niña a que German creció en nuestra iglesia that she met at Rhema. y se casó And con they're un now alemán pastoring in Hamburg. y están pastoreando en Hamburgo. And she sent me these pictures. Y Show ella me them. envió las otras fotos, Next ones. las siguientes. This is their celebration this year. Esta es su celebración este That's a año. reenactment. Es reactuar. Yeah, they're doing, plays, skits. Están haciendo obras de teatro, Reenacting the events actuando los eventos of the Reformation. de la reforma. And then show that room where he translated the Y Bible. luego muestra la otra imagen donde él This tradujo is the most special la Biblia. thing. Y esto es lo más especial. This is the place Este es el lugar where Martin Luther translated the scriptures Martín Lutero tradujo las into the escrituras language of the common people. al lenguaje del pueblo. It took him 11 months. Le tomó 11 meses. First time the scriptures in who knows how long Pasó mucho tiempo para que sucediera esto had been put into a common language. y no había sido puesto en un lenguaje común. People were burned at the stake for doing Las this, personas fueron quemadas por hacer esto. imprisoned, Fueron encarceladas, severely persecuted, fueron perseguidas, as you are well aware. como ustedes ya lo saben. But thank God, Pero gracias a Dios, 500 years ago, hace 500 años, this year, este año, we were set free, fuimos liberados, hallelujah, by the aleluya, truth por la verdad that was revealed que fue revelada to Martin Luther a Martín Lutero as he studied the scriptures. mientras él estudiaba And las Holy Spirit escrituras. revealed to Y el him Espíritu Santo le that reveló salvation was a free que la gift salvación fue un of regalo God's grace, de la gracia de Dios obtained by personal faith obtenida por fe in the Lord Jesus en el Christ. Señor Jesucristo. Amen. Amén.
Hallelujah. Aleluya. God bless you. Dios los bendiga. I'm finished. Terminé.